Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Alabado sea el nombre del Señor. Estamos hablando de lo que es, y vamos a empezar lo que es el sacerdocio, lo que es un sacerdote, y cuál es el trabajo de un sacerdote. Dijimos que hay un sacerdocio real, hay un sacerdocio ministerial y hay un sumo sacerdote que perdona pecados, el cual es Jesucristo. El sacerdocio ministerial, digamos, lo que es, se refiere a los sacrificios para el perdón de los pecados, ya fue cambiado, fue abrogado y fue quitado lo que es o lo que era el sacerdocio a través del orden de Aarón, ya fue cambiado por el sacerdocio de Jesucristo. Fue trasladado al cielo ese sacerdocio, cuyo sumo sacerdote es Jesucristo mismo. Entonces lo vamos a ir explicando paso a paso para ir entendiéndolo, lo cual es, no es difícil de entender, pero ¿qué hacen las sectas? Quieren que el hombre salve al hombre, lo cual es totalmente imposible. Tenemos un solo Salvador y ese Salvador es Jesucristo. ¿Qué quiere hacer el falso sacerdocio? Transformarse en otro Dios o en Dios mismo, el cual salva al hombre de sus pecados. Hacen de la iglesia un arca de salvación, lo cual es totalmente falso. La criatura no puede salvar a la criatura. Solamente Dios puede salvarnos, solamente Dios, a través de su Hijo Jesucristo, el cual murió por nuestros pecados, derramó su sangre para limpiarnos nuestros pecados, y es el único que nos puede salvar. Entonces, ¿qué hace el falso sacerdocio? Se mete entre Dios y el hombre, haciendo del sacerdote Dios, o un pequeño Dios, o un Salvador. Entonces la iglesia se transforma en salvadora de la humanidad, al cual hay un solo Salvador, el cual es Jesucristo. Entonces, vamos a ver lo que es un sacerdote, vamos a ver lo que es el sacerdocio real, que es el sacerdocio del pueblo, porque este sacerdocio del pueblo, o sea, nosotros, que somos real sacerdocio, como dice acá el apóstol Pedro, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros aquí hemos sido llamados a estar en la presencia del Señor como real sacerdocio, porque ahora Cristo, al morir en la cruz, el velo se rasgó y tenemos acceso a la presencia del Señor directamente con solo invocar su nombre. Vivimos en la presencia de Dios, ahora estamos en la casa de Dios. ¿Por qué? Gracias a Jesucristo, gracias a que Él fue a la cruz y pagó el precio para que nosotros tengamos acceso a Dios, para que nosotros podamos tener una comunión con Dios, una relación personal con el Padre. Entonces, este sacerdocio es para estar en la presencia de Dios y para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para predicar la palabra. Ese es el sacerdocio real que habla acá el apóstol Pedro. Un sacerdocio, el cual nosotros al predicar la palabra estamos oficiando, digamos, a favor de la humanidad, como dice en 1 Corintios 5:20, que nosotros, 5:20 o 5:18, 1 Corintios, que es como que Dios rogase a través de nosotros, que lo usa mucho la secta, ¿no?, para decir que el sacerdocio es válido. 2 Corintios, perdón. 2 Corintios 5, acá dice 18,
Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Cuando habla del ministerio de la reconciliación, no habla de confesión de pecados, habla que cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, la persona que escucha y cree se puede reconciliar con Dios una vez y para siempre. No hay una reconciliación, dos reconciliaciones, tres reconciliaciones, no, hay una sola reconciliación. Y esa es cuando nosotros creemos. Ahí nos reconciliamos con Dios y pasamos a ser parte de la familia del Señor. Bueno, lo usan el falso sacerdocio las sectas usan este versículo o estos versículos para decir que se tienen que confesar los pecados y que se tienen que constantemente estar reconciliando con Dios. Obviamente, cuando pecamos o cuando el cristiano peca, pide perdón a Dios y vuelve a la comunión y a la frescura de la presencia de Dios y a la comunión y a la buena relación con el Padre. Porque el pecado la paga del pecado, como dice en Romanos 23, es la muerte. ¿Qué significa la muerte? La separación. Se pierde esa comunión con Dios, esa frescura, esa alegría, ese gozo por causa del pecado. Entonces, ¿qué pasa? El cristiano va, pide perdón a Dios y se reconcilia con Dios, pero esa reconciliación es una reconciliación ya dentro de la familia del Señor. No es que la persona se va al infierno por haber pecado. Porque cuando nosotros creemos, ya todos nuestros pecados han sido perdonados. Ya Cristo perdonó todos nuestros pecados. Si hay una reconciliación, digamos, con Dios, es para volver a la comunión con Dios, a la frescura con Dios, pero no es porque estamos perdidos ni porque nos vamos al infierno. No tiene nada que ver eso. La reconciliación es una sola vez. Cuando nosotros estábamos en el mundo, creímos en Cristo y nos reconciliamos con Dios. Una vez para siempre. No. Por eso no existe la pérdida de salvación. No se puede perder la salvación. Porque uno nunca deja de ser hijo, nunca deja de pertenecer a la familia de su sangre. Nunca, jamás. Eso es imposible. Como dijo Nicodemo, ¿cómo hace un hombre para volver al vientre de la madre? Obviamente es imposible volver atrás, volver a la condenación. Por eso el cristiano no puede volver a la condenación. Entonces, la reconciliación es una sola vez. Entonces, dice el versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Cuando habla de la palabra de la reconciliación, el apóstol Pablo dice a nosotros, nos encargó la palabra de la reconciliación, significa la predicación. A nosotros se nos fue encargado la palabra de la reconciliación. ¿Qué significa? Que cuando nosotros predicamos, las personas pueden creer y se pueden reconciliar con Dios. Está hablando de confesión de pecado a los hombres. Eso es una absurdidad y es una ofensa a Dios, es una blasfemia a Dios la confesión a los hombres, que ya lo vamos a tratar al tema, y yo ya lo hablé en otros videos, que la confesión a los hombres es adulterio espiritual, porque cuando uno confiesa los pecados está desnudando el alma, y si fuimos comprados por Dios a precio de sangre, y el único que tiene derecho a que nosotros desnudemos el alma es delante del Señor. Si nosotros desnudamos el alma, digamos, delante de los hombres, es fuerte lo que digo, pero estamos desnudando el alma delante de un hombre, de una criatura. El único que tiene derecho a ver nuestro corazón, digamos, aunque Dios conoce todo, y a ver nuestro interior es Dios. El único, porque Él fue el que pagó el precio, Él fue el que pagó por nuestras almas, y es el único que tiene derecho a saber todo de nosotros. ¿Para qué se hace la confesión de pecado? ¿Para qué las sectas hacen confesión de pecados? Que es una doctrina de demonios. Para tener controlado el alma, para controlar al pueblo, para controlar a las masas. Por eso hace confesión de pecados. Porque una persona que conoce todos los pecados de otra persona tiene control de esa persona. Y nosotros solo le pertenecemos a Cristo, solo le pertenecemos a Dios y solo Él tiene derecho a saber todo de nosotros, aunque Él lo sabe todo. La criatura no puede salvar a la criatura. Por eso la secta dice que
La iglesia es Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, pero no somos Cristo nosotros para estar perdonando pecados. El único que perdona pecado es la cabeza, Cristo, el sumo sacerdote. Y que ese sacerdocio ministerial, que una vez estuvo en la tierra siendo sombra y figura de lo que iba a venir, ahora está en el cielo, fue trasladado al cielo, fue cambiado al cielo. No fue cambiado por otro sacerdocio que, si nosotros lo miramos en la práctica, es horrendamente peor que lo que era el arónico y levítico. No tiene nada que ver. El sacerdocio arónico y levítico fue nombrado por el Señor, y este sacerdocio que pretenden implantar las sectas, diciendo que hay un sacerdocio ministerial para el perdón de los pecados, es totalmente falso, porque no existe en la tierra sacerdocio para el perdón de los pecados. O sea que la confesión es totalmente diabólica. La confesión a los hombres es diabólica, porque la persona está desnudando el alma delante de otra criatura. Y la criatura no puede salvar a la criatura. Entonces, dice acá, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Cómo? No que Dios ruega por medio de nosotros, sino como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Ese es el mensaje que Dios nos ha dado a nosotros como real sacerdocio, como para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el sacerdocio, ese es el sacerdocio que está, digamos, en vigencia, entre comillas, digamos, que es el verdadero sacerdocio para predicar la palabra del Señor y para entrar en la presencia del Señor, no para perdonar pecados. El único que perdona pecados, como bien dijeron los fariseos y los escribas, es Dios. Y que Jesucristo demostró que era Dios haciendo un milagro, levantando al paralítico. Y él demostró que era Dios. ¿Por qué los sacerdotes no podían hacer eso? Porque el único que perdona pecados es Jesucristo. Ahí estaban los sacerdotes, ahí estaban los escribas, los que conocían la ley. Ellos no podían perdonar pecados. Podían decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, pero no podían, no tenía ningún valor, digamos, hasta que no sea derramada la sangre de Cristo para el perdón de los pecados. Cristo es el único que podía perdonar pecados y puede perdonar pecados, Cristo. Aunque Cristo en la cruz quitó del medio del pecado, porque Juan el Bautista dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él llevó el pecado del mundo sobre su cuerpo, en el madero, en la cruz. Está en el hombre aceptarlo o rechazarlo. Eso dice en Juan 3:36, que el que rehúsa creer en el Hijo ya ha sido condenado. Entonces, la salvación es por creer o por rechazar creer, rehusar creer, como dice la palabra. Entonces leemos nuevamente, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Aclaramos una vez más, el ministerio de la reconciliación es la predicación, no confesar los pecados de los hombres. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres los pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, o sea, la predicación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Entonces, ¿de qué se agarra la secta? Que la iglesia salva. La iglesia no salva, ni la iglesia es Cristo. ¿Qué dice la secta? Que la iglesia es la encarnación de Cristo. Totalmente diabólico. Hay un solo cuerpo que está en el cielo, sentado en el trono, reinando para siempre a la diestra del Padre. La iglesia es el pueblo de Dios, obviamente es el cuerpo de Cristo, pero no es Dios salvando a los hombres. Nosotros tenemos el encargo, como real sacerdocio, de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso sí, pero eso es todo. Nosotros no perdonamos a nadie. Por eso los pecados les son remitidos
a Cristo, y Cristo es el que perdona el pecado, no nosotros. Nosotros, predicamos y las personas creen o rechazan. Entonces, vamos a avanzar un poquito más. Bueno, como dice en Éxodo, que Dios llamó al pueblo, llamó a un pueblo, en Éxodo 19, 6, 5 y 6. El 6 dice, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Acá había sacerdotes, todo el pueblo era sacerdotes, como lo somos la iglesia también, pero había un ministerio sacerdotal para el perdón de los pecados, lo cual limpiaba los pecados, digamos, temporalmente, pero no los quitaba. Por eso Juan el Bautista dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo quita, lo arranca, lo estirpa, no está más, Dios no lo ve. Ahora estamos revestidos del Cordero Santo, como dice en Gálatas 3:27. Entonces, este es un ministerio que fue quitado y fue trasladado al cielo. Ahora nosotros somos real sacerdocio, pero para ofrecer sacrificios de alabanza que confiesan su nombre y para predicar la palabra. Ese es nuestro trabajo, digamos, como sacerdote y como pueblo de Dios. Entonces, hay un sacerdocio ministerial que fue, constituido en ese momento, porque era antes de la cruz, y ese sacerdocio era una sombra y figura de lo que iba a venir, o sea, Cristo. Entonces, cuando nosotros podamos ver lo que es un sacerdote, vamos a entender la función que cumple un sacerdote y que eso ya no está más en vigencia, digamos. Lo que nosotros ofrecemos son sacrificios espirituales, no materiales como se ofrecía en aquel momento antes de la sangre, derramamiento de sangre de animales. Ahora nosotros ofrecemos sacrificios de alabanza, predicamos la palabra, pero ya la ofrenda fue ofrecida delante de Dios, y se puede decir una vez y para siempre. No hay más ofrenda, como dice en Hebreos 10:18, una sola ofrenda, ya está, no hay más ofrendas por el pecado. Eso es lo que significa. Entonces, en esa época, en ese tiempo, Dios hizo llamar a Aarón y a sus hijos para que sean sacerdotes, para que ofrezcan sacrificios para el perdón de los pecados. Dijimos que es un perdón temporal hasta que viniera el Hijo, lo cual era una sombra y figura de lo que iba a venir. En el 28:1 dice de Éxodo, harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Aarón, y a Nadab, Abiú, Eleazar, Aitamar, hijos de Aarón. Entonces, era un sacerdocio que era, como dice en hebreo, constituido por débiles hombres, los cuales morían y tenían que ser reemplazados por sus hijos. Entonces, eso es lo que se trata de implantar, eso la secta, para tener un gobierno de hombres. Quieren seguir con el Antiguo Testamento. ¿Por qué siguen con el Antiguo Testamento? Porque no creen en la sangre, no creen en la cruz, no creen en Jesucristo. Por eso los religiosos serán condenados, porque no han creído, y al no creer sus pecados no le han sido perdonados. Y siguen como en el Antiguo Testamento, con un perdón temporal. Por eso ellos necesitan confesarse los pecados una vez, 2 veces, 3 veces, muchas veces, para sentir que han sido perdonados sus pecados. Pero salen del confesionario, digamos, o de confesarse delante de los hombres. Aunque hay mucha catolicidad infiltrada en la iglesia, y muchos que se hacen llamar pastores, pero no lo son curas disfrazados de pastores que practican la confesión a los hombres. Además es un espíritu
que se meten en las iglesias para que el hombre cometa, o el cristiano cometa adulterio espiritual desnudando el alma delante de otra criatura, delante de otro hombre. Nosotros desnudamos nuestra alma y confesamos nuestros pecados delante de nuestro Dios, de nuestro Salvador, aquel que es digno de toda la gloria y de toda la alabanza. Entonces, acá Dios nombra. Nosotros vemos en los evangelios que en ningún momento Jesús los nombró sacerdotes a los apóstoles. Sí los nombró apóstoles y sí les dijo que iban a ser pescadores de hombres, pero nunca les dijo que iban a ser sacerdotes. Nunca. Aunque somos real sacerdocio, pero nunca le dijo que iba a ser sacerdote para el perdón de los pecados. Por eso lo vamos a ir viendo más adelante, dice Juan 20, 21 y 23. Vamos a ir analizando más esos textos para entender que el hombre no puede perdonar pecados. Somos sacerdotes, somos real sacerdocio, pero para para predicar, para anunciar el evangelio. Para eso Dios nos llamó, como dice el apóstol, pero no para perdonar pecados. Ningún hombre, como bien dijeron los fariseos, tenían razón, ningún hombre puede perdonar pecados. Pero el que estaba perdonando pecados era Dios mismo, o sea, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado. Entonces, bueno, ahí teóricamente tenían razón, pero en la práctica Jesucristo sí perdona pecados porque realmente era el Hijo de Dios. Y él demostró que podía perdonar pecados sanando al paralítico. Entonces, acá hay un nombramiento. Una cosa es, Jesús a los apóstoles los nombró apóstoles, dice que los llamó apóstoles, no los llamó sacerdotes. Acá Dios está llamando y nombrando sacerdotes a Aarón y a sus hijos, o sea que es totalmente legal. Bueno, vamos a ir avanzando un poquito más. Jesús es el sumo sacerdote. Y esto es una pequeña, aunque ya hicimos la introducción, estamos diciendo que hay un sacerdocio real, que es el sacerdocio del pueblo, que es para ofrecer sacrificio de alabanza que confiesan su nombre, para entrar en la presencia de Dios y para anunciar el Evangelio. Ese es nuestro sacerdocio, digamos, nuestro trabajo, digamos, como sacerdote, si se puede decir trabajo, porque eso es un placer servir a Dios, es lo más lindo que le puede pasar a un ser humano, ser hijo de Dios y servir a Dios. Y hay un sacerdocio ministerial que ahora le pertenece a Jesucristo, por eso fue cambiado de hombres débiles que morían y tenían que ser sucedidos por sus hijos, por descendencia, por el ministerio de Jesucristo, que es perfecto y es eterno, no tiene fin. Así que, y ese ministerio está en el cielo. Vamos a leer en 8.1. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Ese es el sumo sacerdote. Acá no hay sumo sacerdote, por eso el Papa es falso y los sacerdotes que están debajo del Papa es todo falso. Y todo lo que las sectas tienen como sacerdote o como sacerdocio ministerial para el perdón de los pecados o para acercarse a Dios a través de ellos es totalmente falso y diabólico. No existe eso en la tierra. El sumo sacerdote, digamos, el sumo pontífice, el puente entre Dios y los hombres, está sentado a la diestra del Padre. Dice este versículo tremendo. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. O sea, el tabernáculo que levantó, que erigió Moisés, ese fue trasladado al cielo. Y ahora Jesucristo está en el cielo, el sumo sacerdote está en el cielo, ese ministerio para el perdón de los pecados está en el cielo. Por eso dice que aquellos que le remitieren los pecados les serán remitidos, o sea, les serán perdonados por Jesucristo que está en el cielo, dando a entender que ellos no podían perdonar pecados, sino que el único que perdona pecados es Jesucristo. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdote que presentan las ofrendas según la ley.
eh, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque aquel primero hubiera sido sin defecto, si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Si hubiera sido perfecto el ministerio sacerdotal para el perdón de los pecados, arónico y levítico, no hubieran sido necesario el segundo, o sea, el de Cristo. El de Cristo sí es perfecto, el de Cristo es eterno, el de Cristo no tiene fin. Por eso el único que es efectivo en el perdón de los pecados es Jesucristo y está en el cielo. Vamos a ver lo que es un sacerdote. ¿Qué es un sacerdote? Es un hombre dedicado y consagrado a hacer, celebrar y ofrecer sacrificios. Ya no existe más eso aquí en la tierra, ya no sé. ¿Por qué? Porque hubo una sola ofrenda. Hubo una sola ofrenda. Dice, pues, donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. O sea que en la cruz es la única ofrenda. No hay más ofrenda. Por eso dijimos que la transubstanciación y lo que es la Eucaristía romana y todas esas cosas, todos esos inventos es totalmente falso porque hubo una sola ofrenda, ya no hay más ofrendas por el pecado. La persona, nosotros anunciamos el Evangelio, solamente tiene que creer en esa ofrenda que fue en la cruz del Calvario, no hay más nada, solamente por fe. Por eso el Señor dijo en Juan 5:24 que el que cree ha pasado de muerte a vida. ¿Y qué es un sumo sacerdote? Es el príncipe de los sacerdotes que en aquella época, antes de la sangre, eran los israelitas, cabeza rectora de los levitas, y en el periodo post-exílico del pueblo. ¿Qué es un sacerdocio? Es la dignidad, el estado, el ejercicio y el ministerio del sacerdocio. Entonces, ¿qué ofrecía el sacerdote? Sacrificios. Ofrenda. ¿Qué es un sacrificio? Una ofrenda a una deidad en señal de homenaje o expiación. Estas son algunas definiciones de lo que es un sacerdote. Un sacerdote era alguien que ofrecía sacrificio. Y como ya no hay más ofrendas, como dice acá en Hebreos 10:18, que no hay más ofrenda por el pecado. Ya no hay más ofrenda. Hay una sola ofrenda y esa ofrenda fue hace 2000 años. Solamente tenemos que creer. Y Él perdonó todos nuestros pecados, absolutamente todos nuestros pecados. Por eso dice que quita el pecado del mundo. No que quitó el 90%, el 70%, el 50% o el 99%. Quitó todo el pecado. Todo el pecado lo quitó del medio. Y la persona que cree, le son perdonados todos los pecados, completamente todos. Desde el día que nació hasta el día que muere la persona le han sido pagados todos los pecados. O sea que la deuda ha sido pagada totalmente. Por eso el Señor en la cruz dijo, consumado es. Ya está todo pagado. Los pecados pasados, los presentes y los futuros. Esa es nuestra salvación. Por eso los apóstoles, o el apóstol decía que demos gloria a Dios por una salvación tan grande. Porque es una salvación grande. Porque cuando nosotros entendemos que todos nuestros pecados han sido perdonados, somos realmente libres. Y esa es nuestra salvación. Bueno, en el próximo video vamos a seguir con las definiciones de lo que es el sacerdote, el sacerdocio, y que nuestro sacerdocio es un sacerdocio real para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios les bendiga a todos.